sean depredados por los humanos, sino también necesitan procrear y dejar la descendencia. De eso se trata. Todo ser vivo. Recordarán ustedes, seguramente en su clase de biología general, les han dicho que los seres vivos cumplen o cumplimos funciones vitales, ¿no? Una de esas funciones vitales es la reproducción. Si un organismo no se reproduce, pues simplemente ese organismo va derechito a la extinción, ¿no? Como algunos animales que, bueno, no se reproducen porque ya no hay, el hombre los ha matado o los ha depredado. Sin embargo, en las plantas, como en los organismos en general, una de sus funciones principales es la reproducción. ¿Por qué le digo ahí? Porque miren, la función de las hojas, y bien es cierto, una de las principales funciones de las hojas viene a ser la fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿en qué culmina? Culmina en la producción de qué? De azúcares. Estos azúcares son utilizados o son almacenados en los frutos, principalmente, ¿no? Almacenados en mayor cantidad. Lo que ya vamos a ver más adelante cuando hagamos fisiología vegetal en sí, vamos a dar cuenta que esos azúcares formados por resultado de la fotosíntesis son distribuidos por toda la planta, ¿no? Así como cuando nosotros nos alimentamos y el intestino delgado absorbe aquellos alimentos necesarios, estos alimentos o estos nutrientes, proteínas, son distribuidos por todo el ser humano. ¿Para qué? Para poder ser utilizados. Principalmente, ¿qué distribuyen los seres humanos? Glucosa. ¿Glucosa por qué? Porque es más sencillo de extraer la energía química. En las plantas entonces, las plantas utilizan otro tipo de distribución. La distribución de la savia elaborada, que van a ser los azúcares, se distribuye a través del florero por toda la planta. ¿Con qué objeto? De que a través de que utilizando estos azúcares en las plantas, el azúcar principal que se transporta por toda la planta viene a ser la sacarosa, la glicosacárica. En humanos y animales superiores, glucosa. Entonces, esta sacarosa es distribuida por toda la planta con el fin de qué? Con el fin de que sea utilizado para el metabolismo diario de la planta, metabolismo normal, y además sea almacenado en órganos que se denomina fruto. ¿Pero por qué se almacena en fruto? Se almacena en fruto, y ahí la comparación que les decía con respecto a la producción. ¿Para qué se almacena en los frutos? Para que pueda ser utilizado cuando la semilla quiera emerger. Cuando la semilla deba de cumplir ese rol obligatorio de crecer o nacer, crecer y reproducirse, es donde utiliza esos azúcares almacenados en el fruto. ¿En qué consiste un fruto? Consiste en semilla y consiste en endosperma. Llámese endosperma a aquella estructura que le va a dar la facilidad, que le va a dar la alimentación a la semilla para que pueda emerger. Entonces, miren, esa situación de la creación de azúcares se va a dar principalmente en las hojas. De eso nos han hablado siempre. Ahora creo un poquito más de detalle cuáles son las funciones de las hojas principalmente. Otra de las funciones principales de las hojas viene a ser que funcionan como un sistema de enfriamiento en las plantas. Funciona como un sistema de enfriamiento. ¿Por qué es necesario que las plantas tengan un sistema de enfriamiento? Porque están expuestas al sol todo el día. Aquí dice el verano. Este verano que pasaba que hacía terrible, hacía el más caluroso de otros años, ¿no? Por su motivo. ¿Cómo se llamaba? ¿Yungo? ¿Cómo estaba el corriente de hoja? El yacu hizo que las temperaturas se elevaran enormemente, que no tenemos esa costumbre aquí en Perú. En Perú nosotros somos Patricia Juan. Estamos en clase. Acá nosotros en Perú tenemos la dicha todavía de mantener temperaturas tan
viables, ¿no? Podemos tranquilo salir un día y saber que va el sol y listo el sol. En otros países, ¿no? Acá nomás al sur o al norte encontramos temperaturas extremas que cambian de la mañana a la tarde y de la tarde a la noche. Hay que andar con todo, con casaca o con viverío o con un paraguas, porque las temperaturas son extremas, son muy intensas, además de que cambiantes, unos cambios bruscos. ¿Qué pasa con las plantas? Las plantas tienen que tener un componente que lo vamos a ver más adelante. Las plantas, por ejemplo, el maíz pierde aproximadamente 2 litros de agua por día. ¿No? Entonces, miren, esta planta del maíz más o menos debe absorber por medio de 2 litros diarios para que pueda sobrevivir diario. ¿Y cuál es este sistema de enfriamiento que tiene la planta? Tiene un sistema de enfriamiento principalmente a través de la transpiración. Otra de las funciones principales de las hojas es la transpiración. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, enfriamiento. Hay que mantener la temperatura estable, estándar, para que la planta pueda realizar las reacciones normales que pueda tener cualquier ser vivo. Este enfriamiento obedece a varias cosas. Obedece a un sistema en primer lugar, que se llama, un fenómeno que se denomina potencial hídrico, pero vamos a ver también ya en unidad. El potencial hídrico significa que es el recorrido del agua obedeciendo un gradiente. Entonces, a través de este potencial hídrico que obedece a un gradiente de concentración, las plantas tratan de enfriarse. Ya les decía en otras oportunidades que una de las propiedades que tiene el agua, una de las dos propiedades, es la adhesión y la cohesión. ¿De acuerdo? La adhesión y la cohesión. La adhesión, que el agua puede adherirse de manera fácil a los conductos que la transportan, llámese sileno, por ejemplo. Se adhiere y además tiene la otra función de cohesión. Cohesión que viene a ser la unión entre moléculas de agua, ¿no? Las fuentes de hidrógeno. La fuente de hidrógeno, el red fuente de hidrógeno, de los enlaces de fuente de hidrógeno y las moléculas de agua se unen unas a otras. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? De mantener, digamos, un eslabón, una cadena amplia, y cada eslabón sería una molécula de agua. Esta cadena larga, construida a partir de moléculas de agua, tiene la propiedad de moverse en una sola dirección, ¿no? O de moverse en unísono. Yo tiro de mi compañero, que fuera una cadena molécula de agua, yo tiro del compañero, lo jalo, toda la molécula de agua va a avanzar. Entonces, esta propiedad permite que el agua pueda ser transportada hasta las últimas puntas del área. Pero, ¿qué sucede con la evapotranspiración? Ya en la hoja, aquí, en esta zona se genera la evapotranspiración. El agua se evapora y es expulsada a través de los estocas. Esta evaporación y esta expulsión genera una fuerza, un tiraje de llama. Sale agua e ingresa más por el nervio foliar. Ingresa más agua a través del nervio foliar. Ingresa más agua a través del nervio foliar y se localiza en esta zona, se evapora, sale y esto ocasiona que tire el agua a través del nervio foliar. ¿De qué está constituido el nervio foliar? Aquí que tenemos ¿qué sería esto? La parte superior que da al embrión inferior en hoja sería el xilema y la parte inferior sería el floema. Cuando hablamos de hoja,
la composición, la ubicación de los conductos que transportan agua y sal elaborada cambia en posición, en hoja. Acá en la parte superior, pegada a la epidermis superior, se encuentra el xilema y en la parte inferior el floema. Entonces, cuando sale agua a través de los estomas, el xilema ocasiona que el xilema conduzca más agua hasta el área principalmente del mesófilo de confort. ¿Para qué? Para que pueda salir. Nosotros hemos visto en tallo, por ejemplo, en la práctica hemos visto la composición o la ubicación de los haces vasculares, ¿de acuerdo? En la parte práctica. También hemos visto la estructura de las estelas, hemos visto en la parte práctica también. En hoja, nosotros hacemos un corte. Estos haces vasculares que hemos observado, digamos, libres en el tallo, estos haces vasculares están envueltos en una estructura que puede ser colénquima y en las plantas con crecimiento secundario pueden ser esclerénquimas. Estas estructuras son las que, digamos, empaquetan al haz vascular. Es como si nosotros hablamos de un cable que utilizamos en la electricidad. Los cables que vienen de acero de cobre sólido están recubiertos por un plástico, que es un aislante, ¿de acuerdo? Es un aislante. En los tallos, si hiciéramos una analogía en lo que convertimos al haz vascular en el cable de cobre sólido, en el tallo, el haz vascular sería un cable de cobre sólido con el corriente, pero en las hojas este cable está forradito, ya está empaquetado. Y aquí está empaquetado, miren. Este es, digamos, el plástico que empaqueta al haz vascular constituido por xilema y floema. Profesor, ¿pero por qué lo empaqueta? Se empaqueta porque, por varios motivos. En primer lugar, generar sostén. Imaginen ustedes al haz vascular no tiene empaquetado en la hoja que está moviéndose, la hoja que es flexible, la hoja que sería un poco problemático. Producto de la evolución, este haz vascular ha sido empaquetado o envuelto por células colenquimáticas o esclerénquimas. ¿Y cuáles son los nervios? Ustedes observan en las hojas una característica o una diferencia entre las monocotiledóneas y dicotiledóneas es la inervación. A esto chicos, se le llama nervio. Esto es un nervio. Entonces, la nervación o la nervadura en hojas de monocotiledóneas es normalmente paralela, y en las hojas de dicotiledóneas es reticular, ¿no? Es reticular, lo que hemos visto siempre. Entonces, esa formación, miren, esa forma de estructura, resultado de la arquitectura de los nervios, también es una característica para poder diferenciar clases de plantas. Entonces le decía, en los nervios, las nervaduras, contienen al lado vascular que va a transportar agua hacia toda la zona de la hoja. El agua va hacia, el agua la utiliza obviamente las células parenquimáticas del mesófilo infantilizadas. Ojo, recuerden las células parenquimáticas, estas que tienen demasiados cloroplastos, porque hacen fotosíntesis. Las células del mesófilo esponjoso también hacen fotosíntesis. El agua es utilizada entonces por las células para la fotosíntesis y además para transpirarse, salir expulsada y así poder generar esa fuerza y tirar la molécula de la cadena molécula de agua desde la raíz hasta la última punta del árbol. ¿Qué más tenemos para...? Ya, miren. Así como varios colegas, ustedes seguramente al salir, van a llegar a trabajar en las empresas agroindustriales. Ahora que van a la industria para que nos den permiso de ir para visitar a nosotros. Sí. A nosotros. Vamos a ir a visitar a nosotros.
Cada uno va a 32 nada más, pero yo ¿cuántos somos? 40. Un grupo que ya andaba en el canal. 42, 10 que no van a entrar. 10 que ven su moto. A ver, una de las prácticas que ustedes van a hacer en sus plantas que ya han sembrado todos, supongo, viene a ser determinar el efecto de la aplicación de hormonas en el crecimiento tanto radicular como de tallo y hojas. Esta aplicación de hormonas ustedes la van a hacer de manera directa o lo que se denomina foliar, aplicación foliar. ¿Por qué aplicación foliar? Porque se aplica directamente a la hoja, a los folios, a la hoja. Entonces, miren ustedes, esta aplicación directa, esta aplicación, miren, nosotros hemos comentado en otras clases que la hoja está recubierta, miren acá, miren la estructura, está recubierta de una cutícula. Bajo esa cutícula está conformada de cutina, que realmente es una sustancia que permite impermeabilidad en la superficie de la hoja, permite que sea impermeable. Debajo de la cutícula recién observamos la epidermis superior y en la parte inferior también una cutícula que la protege y luego vemos una epidermis inferior. ¿Cuál es el punto? Además de ello, la epidermis, las dos epidermis están recubiertas ¿por qué? Por celulosa. Cada célula de la epidermis están recubiertas por celulosa. ¿Cuál es la función de la celulosa? Protegerlas de la deshidratación. También darles una estructura adecuada a las células, darles forma. Pero miren, ya tenemos dos estructuras que no permiten el ingreso, la salida principalmente de agua. Les da los encierran, los hacen impermeables precisamente para que las hojas no pierdan agua constantemente, no pierdan agua extraordinaria. Pero así como las protege de que el agua no salga a través de la epidermis, ¿cómo es que, por ejemplo, las hormonas que se van a utilizar o los fertilizantes foliares ingresan a la hoja? En las agroindustrias se utiliza no solamente fertilización en sustrato, ¿no?, a través de la raíz, sino se utiliza también en unísono, se utiliza la aplicación de fertilizantes y, por ejemplo, hormonas a través de las hojas, o lo que se llama fertilización foliar. Entonces, si está protegido, ¿cómo es que ingresan estos elementos, los fertilizantes foliares? Bien, chicos, ¿de qué está constituido un fertilizante foliar? Un fertilizante foliar está constituido principalmente de micronutrientes, ¿no? ¿Cuáles son esos micronutrientes? Nitrógeno, fósforo, potasio. De eso está constituido.